Vamos a pasar ahora a hablar sobre las características de esta generación. El contexto es sumamente importante para saber cómo intervenir en un ambiente donde están los adolescentes. Entonces tenemos que saber que este grupo de adolescentes son miembros de la generación Z. ¿Qué quiere decir esto? Que no son millennials, no se parecen a sus padres y no se parecen a los niños que le van a seguir, que son la generación alfa, que ya están comenzando a entrar en adolescencia, pero todavía no hay suficiente información sobre sus conductas como adolescentes. Entonces vamos a hablar y concentrarnos en conocer las características de la generación Z y saber cómo sacarle provecho. La generación Z ha surgido bajo la sombra de una sociedad en caos. Eso quiere decir que siempre, desde que ellos nacieron, ha habido una crisis mundial, siempre al borde de algo peligroso. El problema climático, un sistema de políticas y guerras posibles en una tercera guerra mundial, la pandemia, o sea, siempre ha habido algo que pone al mundo en problemas. A comparación con otras generaciones que quizás vivieron una época más de crecimiento económico. Esto ha hecho que los adolescentes estén mucho más preparados o tengan una cantidad de herramientas emocionales diferentes a las que tenemos nosotros. Les ha permitido manejar la adversidad de una manera completamente diferente. De hecho, en este tipo de situaciones, las pandemias, los apagones, todas las situaciones complicadas que nosotros hemos vivido, yo desde mi consulta siempre veo que los adolescentes aguantan mucho más, casi que el doble, de lo que aguanta un adulto emocionalmente antes de entrar como en colapso y ver qué van a hacer. Entonces ellos han podido desarrollar recursos emocionales que se adaptan mucho más a este tipo de condiciones que los que nosotros pudimos desarrollar. Esta generación hace las cosas completamente diferentes, hacen las cosas distinto y están convencidos de que la decisión tradicional no siempre es la que garantiza el éxito. Aquí vemos cómo hay dificultades con el tema académico, con la proyección hacia el futuro tradicional, no siempre es el camino que ellos quieren tomar. Y eso a veces es un poco difícil con adultos que son un poco más tradicionales, porque esta generación no lo ve así, no necesariamente ese es el camino que les va a dar el éxito o que los van a hacer feliz. Esta generación ha observado el fracaso de las generaciones anteriores y no pretende seguirle los pasos. Esta generación trata de resolver los problemas. De hecho, el perfil de consumidor de los adolescentes de la generación Z es muchísimo más consciente de todo el proceso de los productos que compran y apoyan a empresas que generan impacto en la sociedad, que no hacen pruebas en animales, etc. Ellos están mucho más conscientes de los problemas que afectan al mundo porque crecieron en un mundo globalizado. Nosotros crecimos en un mundo que era completamente limitado a nuestra ciudad, nuestro país, quizás uno que otro país, otro tipo de situaciones, pero no teníamos acceso constantemente desde tan pequeños a todas las cosas que estaban sucediendo en el resto del planeta en simultáneo. Esta generación está muchísimo más conectada con los acontecimientos mundiales. Ellos saben lo que está pasando en África, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. Y quizás para nosotros ni siquiera es como tan importante o tú dices, ay, estoy preocupada por otras cosas. A ellos sí les interesa saber y estar conectados con los movimientos globales porque es en donde han crecido. Esto ha llevado a que se preocupen por el mundo y entonces todo lo que son emprendimientos sociales han comenzado a surgir como la carrera favorita de este adolescente. ¿Okay? Prefieren tener negocios que den dinero, pero también que aporten a la sociedad. Los adolescentes de esta generación disfrutan muchísimo las actividades colectivas y equitativas, porque ellos son aún más inclusivos que nosotros y valoran mucho la diversidad. Ellos aceptan y respetan con más facilidad a las personas que son diferentes. Entonces no tienen ningún problema en tener actividades inclusivas y equitativas, de hecho las buscan. Adicionalmente, esta generación es definida como la definición do it yourself, que es hazlo tú mismo, porque tienen el acceso libre
a YouTube, al Internet, y esto ha puesto en duda la necesidad de una educación formal, porque ellos lo pueden hacer todo a través del conocimiento que pueden buscar en línea. Esto es un problema muy grande para los colegios, porque si ellos no se adaptan e integran otras metodologías de aprendizaje, los estudiantes no se enganchan porque la información que les están enseñando ya está en Internet. Entonces, ¿cómo hacemos para aterrizar realmente un aprendizaje? Eso nos pasa a nosotros también cuando trabajamos con adolescentes y pretendemos que nosotros somos los que tenemos la información. Ellos ya la pueden buscar en otro lado. Entonces, ese no es el camino cuando hablamos de enseñar o de guiar a un adolescente. A esta generación le gusta aprender y hacer algo productivo por su cuenta. Se está creando una generación de muchísimos emprendedores que son mucho más conscientes de la economía y del uso del dinero. Justamente también porque no necesariamente nacieron en una situación de abundancia, están mucho más claros de la importancia del dinero y como son muy activos, quieren buscar la manera de generar este dinero con mucha más velocidad y desde edades mucho más tempranas. De hecho, se manifiestan apurados a comenzar a trabajar y ganar experiencia laboral desde temprano. Esto ha sido también un problema para muchas empresas porque tienes personas que son muy jóvenes que quieren trabajar y no los contratan porque no tienen los años de experiencia, pero de repente tienen un perfil o un portafolio que es mucho mayor que el de alguien que pueda llevarle unos años. Y es porque ellos buscan poder comenzar a trabajar y como no tienen acceso a empresas, comienzan a trabajar por su cuenta. Esta generación tiene una velocidad de comunicación muchísimo más rápida que las anteriores. Ellos están constantemente comunicándose, pero no son precisos y es muy complicado a veces que sean asertivos con cómo se expresan porque utilizan las imágenes, los emojis, los stickers como medios de comunicación. Entonces no necesariamente son muy claros. Se comunican muy rápido, pero no necesariamente de la manera más precisa y más clara. Esto afecta mucho lo que tiene que ver con redacción, con oratoria, con entender y establecer ideas claras. Entonces hay que trabajar eso con ellos. Y sufren de lo que se llama fear of missing out o el miedo de perderse algo. ¿Ok? La colectividad cultural, que es algo que no existía para nosotros antes, era más como popularidad, es absolutamente fundamental para ellos. Ellos ven un challenge, lo tienen que hacer. Por eso es que TikTok es una de las plataformas que está creciendo más rápido, porque estás constantemente haciendo lo que el resto está haciendo y no te pierdes de nada. Esta generación valora muchísimo la privacidad y el anonimato. El 25% de los adolescentes entre los 3 y los 17 años cerraron sus cuentas en redes sociales como Facebook y buscan otras que les permitan acceso por medio de anonimato, como lo es Snapchat. De hecho, muchas aplicaciones han desarrollado, como lo ha sido Instagram, el tema de las stories, que se eliminan a las 24 horas porque justamente los adolescentes estaban yendo a otras plataformas en donde ellos pueden tranquilamente montar un tipo de información y no se queda ahí para siempre y no lo ve sino la gente que ellos quieren que lo vean.